gracia siempre, de morir en gracia y de nunca morir en pecado. Padre, y también se podría entender, no sé, a veces cuando lo pienso y lo reflexiono como una forma de pedirle a Dios, como lo decía usted, ser instrumentos suyos para que su reino pues esté presente aquí en la tierra a través de nuestra vida. Exactamente, sí. Una de las misiones del cristiano es hacer, ese es un buen punto, ¿no? Y gracias por sacar ese tema. Una de las misiones del cristiano es que el reino de Dios esté presente aquí en esta vida por la gracia, pero al mismo tiempo uno hace presente el reino de Dios de muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno convierte un alma, ¿no? No sé, a mí no me gusta hablar de mí mismo, ciertamente, porque yo creo que somos instrumentos muy falibles nosotros, ¿no? Pero a veces es un regocijo cuando uno escucha a una persona que dice, Padre, yo me acerqué a la iglesia por usted, ¿no? Mm, Me ha pasado muchas veces que gente me ha escrito y me ha dicho, gracias a usted empecé a volver a ir a misa, o gracias a usted me casé por iglesia, o gracias a cosas así, ¿no? Y uno tiene que agarrar y recordar permanentemente es gracias a Dios, no gracias al Padre Tomás. Uno es un instrumento falible, ¿no? Como que decimos que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Porque, digamos, si fuese, y esto lo tenemos que aclarar, si fuese simplemente por los instrumentos, nosotros no convertiríamos a nadie, ¿no? Nosotros no podemos mover una sola alma, ni tampoco podemos mover a nadie a convertirse. Es siempre el Espíritu Santo que quizás porque Él quiere y como Él quiera, puede usarnos como instrumentos. Pero eso también es parte del reino de Dios, ¿no? O sea, nosotros al expandir la gracia de Dios, al derramar la gracia de Dios en la persona que se convierte, porque somos instrumentos de la gracia, que ayudamos por ahí con nuestro ejemplo, por ahí con los sacramentos, en el caso de los sacerdotes, pero en el caso de los laicos, sobre todo con el ejemplo, con la oración, con la mortificación. El hecho de poder ayudar a otros a tener una conversión es lograr que el reino de Dios esté presente en esta vida misma, ¿no? Y podríamos también decir que el reino de Dios está presente en la Eucaristía. Cuando nosotros entramos en cualquier iglesia, ¿no? Y ahí está la Eucaristía. Hay veces que me da mucha pena cuando las personas dicen, bueno, yo en realidad no tengo tiempo de ir a misa o no tengo tiempo de visitar la iglesia. Es realmente muy desafortunada esa frase, ¿no? ¿Por qué razón? Porque uno no sabe lo que está perdiéndose. Es decir, uno dice, de vuelta al ejemplo del dinero, que es lo que todos entienden, ¿no? Yo estoy seguro que el 90% de los seres humanos en la faz de la Tierra, si tienen la posibilidad no de ganar $1.000.000 o 100 millones de dólares, por ejemplo, alguien dice, vas a tal lugar y te van a dar un cheque de $5.000. Y todo el mundo va, simplemente por ese cheque, ¿no? Y uno se pone a pensar, cuando uno está en la iglesia, está Dios mismo. ¿Cuánta gente? Yo lo vi, por ejemplo, el caso de Eduardo Verástegui, ¿no? Que es un hombre que hizo la película Sounds of Freedom. Yo observaba cuánta gente se preocupó por tener una selfie con él, ¿no? Cuánta gente, entre ellos quien les habla. O, por ejemplo, cuánta gente se preocupó por tener una selfie con el Papa, una selfie con el presidente. Cuando uno tiene la oportunidad, uno dice, estoy delante de una persona que admiro, estoy delante de una persona que realmente yo quiero muchísimo, ¿no? O simplemente algunos simplemente están delante de una persona que es importante. Punto final, quieren mostrar que estuvieron con alguien importante. Nosotros como que tenemos la posibilidad de tener una audiencia con Dios ujú. todos los días. O sea, cuando uno está frente a la Eucaristía, uno está frente al Creador del universo. Es decir, cuando el sacerdote o el obispo o el diácono está dando la bendición con el Santísimo, ahí está presente el Dios creador de toda la tierra, que es infinitamente majestuoso, infinitamente, pero el tema está que está bajo la humilde forma de la hostia, que la hostia es el cuerpo de Cristo bajo las especies de pan. Ujú. Entonces, también la Eucaristía es el reino o sea, es el reino de Dios en ese sentido, ¿no? Si uno quiere adelantar el reino de Dios, bueno, ante todo, uno tiene que ser instrumento de la gracia, ayudar a otros a convertirse con el ejemplo, sobre todo.
pero uno puede entrar a un anticipo del reino de Dios cuando uno está frente al Santísimo. Yo creo que pasar más horas frente al Santísimo ayudaría tanto a nuestras vidas, sobre todo a resolver tantas dudas espirituales y inclusive a resolver problemas de la fe. Mucha gente pierde la fe. Bueno, deberías pasar más tiempo delante del Santísimo. Quizás ahí Dios te daría algunas respuestas más, ¿no? Sobre las dudas que tengas. Exactamente. Y uno se va llenando de todas esas gracias que van saliendo precisamente a través de uno, que uno va permitiendo que Jesús reparta esas gracias a quienes nos rodean. Es impresionante cómo permitiendo que ese reino venga a nosotros, tomando esas acciones o haciendo lo que usted nos recomienda, Padre, vamos reflejando a Jesús de una forma mucho más natural y mucho más real. Así es, sí, es mucho más real, mucho más Sí, natural. Y al mismo tiempo uno vive la fe de manera concreta, ¿no? sí, sí. Es decir, uno puede estar con Jesucristo como lo estuvo Judas Iscariote o como lo estuvieron el resto de los apóstoles. Que en realidad antes de la pasión y muerte todos los apóstoles no estuvieron realmente con Cristo como correspondía, ¿no? O sea, después, cuando recibieron el Espíritu Santo, recién ahí realmente pudieron morir por Cristo. Pero lo que voy, el ejemplo que quiero dar es, Judas Iscariote también estaba al lado de Jesucristo en la mesa. Sin embargo, su corazón no estaba con Jesucristo. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que nos tenemos que siempre hacer es, bueno, ¿cómo soy instrumento del reino de Dios? Porque voy a misa, perfecto, estoy con Jesucristo, pero después, cuando lo recibo, eso repercute en mi vida diaria, con mi familia, con mis vecinos, con mis enemigos, inclusive, cómo actúa Cristo en mi alma. Y si no está actuando, no es por culpa de Él, es porque por ahí yo no lo estoy escuchando. Ahí está el punto. Entonces, cuando uno dice, recibimos la Eucaristía, estamos con Jesucristo, no es solamente el hablar, sino también el escuchar. Y el escuchar, hay gente que dice, Padre, pero yo no escucho la voz material de Cristo. Pero voy a poner este ejemplo y esto conecta un poco con la siguiente parte del Padre Nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad. Bueno, me acuerdo que un joven, que ahora es seminarista, es un seminarista muy bueno, ¿no? Este joven me decía, Padre, que Dios me pida lo que quiera, pero menos ser sacerdote. Así me la dijo, ¿no? Que Dios me pida, que Dios me pida lo que quiera, pero menos ser sacerdote. Eso no. Y yo le dije, bueno, así Dios no te va a mostrar su voluntad, olvídate. O sea, Mm, Dios no te va a mostrar su voluntad. Porque si ya le estás poniendo peros, Dios no quiere peros. Dios quiere que uno le abra el alma y uno esté dispuesto a todo. Entonces, si realmente le estás poniendo peros, olvídate, Dios no se va a mostrar a ti. No tienes que estar abierto a absolutamente todo, inclusive a una persecución cruel, a una enfermedad, inclusive a perder la vista, a perder las piernas, a perder la cabeza. Es decir, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a todo? Porque si no estamos dispuestos a todo, el Señor no nos habla. Ahí está el punto. O por ahí nos habla por misericordia, para movernos, pero en realidad cuando uno no está dispuesto a todo, es como que ahí la voluntad de Dios no se manifiesta muchas veces, ¿no? Dios va a decir, ¿para qué le voy a hablar a esta persona? Si realmente ya me está poniendo peros, ¿no? Ya me está diciendo que esto sí y esto no, ¿no? Lo Em, condicionamos, es que lo condicionamos tanto. Yo hago tal cosa, pero por favor no me quites tal cosa o no quiero dejar de hacer la otra. sí, como negociar con Dios, ¿no? Un poco así. Empezamos, sí, sí, sí. Empezamos a negociar al estilo así, no sé, los businessmen o los empresarios. Exactamente. Hagamos, let us make a deal, o sea, hagamos un trato, ¿no? Y, Y la y, cosa, sí, no, y al principio él a veces nos deja, yo a veces lo siento como que al principio cuando uno empieza el camino espiritual, él como que te va negociando y te va, pero ya después llega un momento en que te dice, listo, ya te he permitido, pero ya es momento de que digas lo que viene, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. exactamente. Es decir, uno a Dios no le tiene que poner condiciones. Mientras menos condiciones les ponga a Dios, como que Dios más actúa en nuestras almas. Porque hay veces que uno tiene miedo de que Dios haga cosas que uno no quiere. Ahí está el punto, ¿no? O que Dios nos lleve por un lugar donde uno no quiera.
Y sin embargo, lo que nos tenemos que dar cuenta es que por el camino que Dios nos lleve, va a ser siempre el camino, no solamente nosotros, va a ser donde vamos a poder brillar, no del punto de vista mundano, sino donde vamos a poder salvar nuestras almas y donde vamos a poder ayudar a otros a salvar nuestras almas. Perdón, donde vamos a poder ayudar a otros a salvar el alma, ¿no? O sea, donde vamos a poder realmente brillar como cristianos y ser luz del mundo y sal de la tierra, es así. Ujú, Entonces, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios, ¿no? Que justamente él es el fundador de los jesuitas, él dice, bueno, ¿cómo nos damos cuenta de cuál puede llegar a ser la voluntad de Dios? Hay que tener, hay que tener presente qué es lo que nos da miedo. Eso es lo que él dice, ¿no? Él habla de pedir contra la carne muchas veces, ¿no? De pedir más pobreza que riqueza, más enfermedad que salud. Bueno, cuando uno empieza a pedir contra la carne y uno dice, ¿a qué le tengo miedo? A ver, le tengo miedo a la vocación sacerdotal, le tengo miedo a la vocación matrimonial, como en algunos casos, ¿no? O le tengo miedo a una enfermedad, o le tengo miedo a dejar el país, o le tengo miedo, no sé, a una expulsión del país, o le tengo miedo a qué. Entonces uno ahí tiene que hacer el esfuerzo de decir, ¿qué pasaría si esa fuese la voluntad de Dios en mi vida? ujú, ujú. Bueno, si fuese la voluntad de Dios es porque Dios de ese mal va a sacar un bien. Así como de la cruz de Cristo sacó la redención del género humano, de ese mal hay que sacar un bien. La pregunta que muchos me dicen, o la pregunta que muchos me hacen es, bueno, ¿hay que pedirle a Dios males? Eso sería muchas veces presuntuoso, ¿no? No tenemos que pensar que somos capaces de pedir males, ¿no? Pero sí lo que hay que hacer es entregarse a su voluntad 100%, ¿no? Como decías tú, ¿no? A veces al inicio en nuestra conversión Dios negocia, pero llega un momento que Dios nos dice, listo, hasta acá llegó la negociación. Ahora quiero que hagas todo lo que yo te diga sin ponerme condicionamiento. Si estás dispuesto a eso o estás dispuesta a eso. Y cuando uno sabe decirle que sí a la voluntad de Dios y decirle, Señor, lo que quieras, haz de mí un instrumento de tu gracia, lo que quieras. O sea, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea, a también ir donde me mandes, y estoy dispuesto a todo con tal de servirte y con tal de salvar mi alma y salvar el alma de los demás. Bueno, perfecto. Es ahí cuando Dios realmente nos habla y Dios nos va llevando por ahí por caminos que pueden llegar a ser dolorosos, pero son caminos que en definitiva culminarán con la gran gloria, que es la gloria del paraíso, ¿no? Tanto para nosotros como para la gente con la cual estamos haciendo nuestra misión, ¿no? Padre, y cuando uno dice en realidad, hágase tu voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que es la pregunta que muchos nos hacemos cuando estamos en este camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? O sea, ¿qué quiere en general Dios de cada uno de sus hijos? Dios quiere que todos nos salvemos, ante todo, ¿no? Que todos nos salvemos y todos lleguemos al paraíso, a la gloria del reino de los cielos. Eso de manera sintética. Ahora bien, Dios quiere que lleguemos al paraíso por caminos diversos, ¿no? A mí siempre me gusta pensar en el caso de San Luis, rey de Francia, y San Fernando, rey de España. No confundir con San Fernando, perdón, con Fernando, el esposo de Isabel la Católica. Eso es un San Fernando anterior. Okay. Resulta que San Fernando en las cruzadas, ¿no? San Fernando, él derrotó a todos los musulmanes, impidió la entrada de los musulmanes en varios lugares donde querían, porque las cruzadas, hay que recordar, fueron defensivas, ¿no? Si no fuese por las cruzadas, Europa estaría en las manos de los musulmanes y también América. Y no existiría ni el feminismo ni nada de eso. O sea, el feminismo es malo, pero existe gracias a que está el cristianismo, porque con el Islam no habría feministas, hay que decirlo así, ¿no? La mujer estaría calladita en su casa y estaría haciendo todo lo que el marido le manda. Es así, Y compartiendo con el Islam. con muchas otras mujeres también. Exactamente, sí. O sea que gracias al cristianismo tienen la libertad de decir las estupideces que dicen, pero eso es otro Mm, tema, ¿no? Es otro tema que completamente. sí, sí, pero es así. El punto está que, por ejemplo, San Fernando, en las cruzadas, él derrotó a todos los musulmanes, Dios los llevó por el camino de la victoria. Y San Fernando era un rey valiente, en fin, él derrotó a todos. San Luis de Refrancia, o sea, el caso de San Luis es muy,
curioso, ¿no? Porque era un rey súper valiente. O sea, varias veces estuvo preso con los musulmanes porque lo capturaron, ¿no? Mientras la mayoría de los reyes iban atrás de su ejército, porque el ejército cuidaba al rey, él se ponía al frente. O sea, San Luis iba al frente y se metía a los peligros más crudos y él iba a rescatar inclusive a los mismos prisioneros, a sus mismos hombres, ¿no? O sea, era un hombre que se ponía, era como una especie de infante de marina, ¿no? Que se pone en la primera línea de combate, ¿no? Y bueno, y San Luis de hecho derrotó a varios musulmanes, pero la mayoría de las batallas las perdió. O sea, es como que cada vez que él era súper valiente ponía el corazón en las batallas y fue derrotado la mayoría de las veces, ¿no? Y uno dice, ¿cómo San Fernando ganó todas las batallas y no estaba necesariamente como San Luis en la primera línea, ¿no? Y en cambio San Luis, digamos, estando en la primera línea y siendo tan valiente como era, la mayoría de las batallas las perdió. Es porque Dios lo llevó por caminos distintos. A uno le pidió que se santificara con la victoria y a otro le pidió que se santificara con las derrotas. Y justamente San Luis, cuando estuvo preso con los musulmanes lo respetaron tanto porque vivía como un ángel San Luis. O sea, le ofrecieron un harén con 15 mujeres, ¿no? Y él dijo, no, eso es pecado, yo soy fiel a mi esposa. Y, por ejemplo, no lo podían nunca sobornar, le ofrecían cosas, por ejemplo, Mm. la libertad a cambio de esto, a cambio de lo otro, a cambio... Y él dijo, me van a tener que matar, yo no me voy a hacer musulmán. O sea, era como que... Y al final lo liberaron porque es como que los sultanes, era como que quedaron impactados por la pureza de alma que tenía San Luis y por también lo que se llama no solamente la valentía, sino la generosidad de espíritu, ¿no? Era un hombre que se daba por su pueblo y al mismo tiempo estaba dispuesto a morir por su fe. Y no tocaba a una sola mujer para ser fiel a su esposa, ¿no? Con la cual tenía 11 hijos. Entonces, eso dejó a los musulmanes. Yo estoy seguro que más de uno se planteó si este hombre no estaba en la religión verdadera, ¿no? Justamente. Al Ujú. punto tal que lo liberaron a San Luis. Lo liberaron porque era como que no se sintieron dignos de retenerlo. Y después, bueno, en el viaje de vuelta a Francia se enfermó y murió. Y después el pueblo lo recibió buscando las reliquias, por poco del rey, ¿no? Pero, Wow. ¿por qué puse estos dos ejemplos? Porque uno fue derrotado varias veces y el otro ganó muchas veces, ¿no? Es como que la voluntad de Dios puede ser distinta en un caso y en otro. La pregunta es, en una batalla contra el enemigo, como era el caso de las cruzadas, ¿hay que buscar ganar o hay que buscar perder? Hay que buscar ganar, ese es el punto, porque es un error decir que, bueno, hay que permitirle al enemigo ganar. No, en una batalla contra el enemigo, la batalla contra la ideología del género, contra el aborto, tenemos que apuntar todos los cañones y tenemos que apuntar a ganar, ¿no? O sea, no Ujú. se le da al enemigo la posibilidad de ganar la batalla, la tenemos que ganar nosotros. Pero por ahí uno pone todo para ganar, uno rezó, uno se preparó, uno hizo penitencia y uno dice, hice todo y perdí. Bueno, Dios sacará la victoria de otra manera, porque de hecho los musulmanes no entraron en Europa, ¿no? O sea, fueron derrotados en Viena, en Lepanto. Dios, de alguna manera, de ese mal sacará un bien, pero uno tiene que someterse a la voluntad de Dios. Y me acuerdo que siempre las palabras de Daniel, cuando Nabucodonosor lo metió en el horno ardiente, ¿no? Daniel le dijo, nuestro Dios nos va a salvar de tus manos, pero aunque no lo haga, eso es lo que dice, ¿no? Nuestro Dios nos va a salvar de tus manos. Pero tienes que saber que aunque Dios no nos salve, nosotros no adoraremos a tus dioses. Y de hecho Wow. Dios los salvó después, ¿no? O sea, porque estuvieron en el horno ardiente, murieron hasta los guardias que los tiraron por la potencia del horno, ¿no? Y sin embargo Dios los salvó, pero me gustó la frase de Daniel diciendo, nos salve o no nos salve, no importa. Acá nos sometemos a la voluntad de Dios, sea la que fuera en nuestra vida, ¿no? Qué belleza. Y entonces aquí cuando estamos orando esta frase, cuando estamos diciéndole esa petición al Señor, básicamente le estamos diciendo que seamos capaces, que nos dé esa gracia de ser capaces de hacer lo que Él quiere en nuestra vida. Exactamente, sí, de hacer lo que Él quiera. Y muchas veces la voluntad de Dios es que nosotros triunfemos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué tal? Yo me lo planteaba, ¿no? Porque eh,
yo tuve muchas luchas en mi vida, pero era como que siempre me costaba. Nunca fue fácil y sin embargo siempre salía victorioso igualmente, ¿no? O sea, lo que sucedía era que realmente me proponía algo y no lo lograba fácilmente, pero después de mucho tiempo lo lograba. Entonces yo dije, bueno, Dios quiere que me cueste, Dios quiere darme las victorias, pero que me cueste, ¿no? Y eso para mí era muy, no solamente me confortaba, sino que me hacía ser más humilde, recordando, bueno, la victoria viene de Dios, la victoria no viene de nuestras manos. Pero también siempre me gusta la frase de Daniel, aunque Él no nos dé la victoria pertenece a Él. Eso es así, ¿no? Pero acá podemos entrar también en un punto que es bueno mencionarlo, ¿no? Los filósofos muchas veces con Santo Tomás nos preguntamos para qué rezarle a Dios, si Dios Ujú. ya sabe qué es lo que va a pasar y por otra parte Dios ya tiene decidido todo. Es decir, Dios no, nosotros no podemos rezar para forzar su voluntad, eso sería absurdo, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, ¿estamos rezando para forzar la voluntad de Dios? No, porque la voluntad de Dios es inamovible, eso es así, ¿no? Una vez que Dios decide algo, uno no lo saca de ahí, no porque Dios, digamos, sea cabeza dura como somos los hombres. Los hombres somos cabeza dura, pero Dios no, ¿no? Dios, la voluntad de Dios es inamovible porque nadie mejor que Él sabe cuál es nuestro camino para la salvación, ¿no? Ahora, ¿para qué rezar si ya la voluntad de Dios, porque si no podemos caer en la predestinación calvinista, ¿no? ¿Para qué rezar si Dios ya lo tiene todo pensado? Porque Dios en su infinita providencia tiene pensado darnos gracias solamente si se las pedimos. Eso explica Santo Tomás, ¿no? Dios dice, a esta persona le voy a dar la gracia de la conversión si la pide. O a esta persona le voy a dar la gracia de encontrar un esposo bueno, una esposa buena si lo pide, ¿no? O a esta persona le voy a dar la gracia de encontrar un buen seminario para que sea sacerdote si lo pide. Hay veces que Dios tiene determinado darnos gracias solamente si las pedimos. Si no las pedimos, no nos la da, ¿no? Y otra de las cosas que Santo Tomás explica es cuando Dios no nos da lo que nosotros queremos, porque muchas veces, bueno, Él no tiene pensado darnos eso, nos va a dar siempre algo mejor. Mm. Yo recuerdo el caso de una chica polaca, ¿no? Una chica, Sofía era su nombre. Esta historia la cuenta el hermano sacerdote, el hermano de Sofía, que digamos que son polacos y Sofía, toda la familia era atea, salvo ella, toda la familia era atea y ella estaba con un cáncer tremendo, no estaba muriéndose y ella le reza a la Virgen pidiéndole la curación porque dice, ¿quién se va a encargar de predicarle a mi familia? Mi familia me está diciendo, si Dios existiera te libraría de esa enfermedad. Dios no existe, entonces por lo tanto no te libra. Y ella pidió, por favor, señora, dile a tu hijo que no me lleve, porque si no mi familia se va a alejar más todavía, así, con mi muerte, ¿no? Y la Virgen se le aparece en un sueño a Sofía. Esto es una revelación privada, más allá de la verdad o mentira, yo creo que la historia tiene su sentido, ¿no? Porque Sofía lo comparte con su hermano, esta historia, o sea, antes de morir se la comparte al hermano, que el hermano es el actual sacerdote, ¿no? Que era ateo en ese momento. Bueno, la cosa está que la Virgen se le aparece y le dice, mira, no te preocupes por tu familia, tú quédate tranquila que Dios sabe cómo actuar con respecto a eso, mi hijo sabe cómo actuar, ¿no? No vas a poder sobrevivir, ya está determinado por parte de mi hijo que te tienes que ir, le dice. Ahora, lo que tienes que hacer es ofrecer tus sufrimientos por la conversión de tu familia, y si eso lo haces, antes de morirte va a venir un sacerdote para darte los sacramentos, ¿no? Entonces Sofía le comenta esto al hermano, el hermano se le ríe en el momento, ¿no? O sea, dice, sí, claro, le dice, estás delirando con estos sueños. La cosa está que lo que sucede es que Sofía antes de morir viene un sacerdote, la confiesa, le da los sacramentos y ella muere. Bueno, conclusión. Hoy toda la familia de Sofía es católica y su hermano es sacerdote. O sea, Imagínate. Dios no le dio lo que ella pedía, que era la salud del cuerpo, pero le dio la salud del alma, que es, o sea, la llevó al cielo, que es lo más importante habido y por haber. Y Dios no solamente que le concedió la conversión de la familia, que era lo que ella pedía, sino que también le concedió un hermano sacerdote.
O sea que si Dios no nos da lo que nosotros queremos, nos va a dar siempre algo mejor y algo que sea para la salvación de nuestra alma. Uno tiene que acordarse de eso, ¿no? Que no nos deja Padre, solos. y aquí usted ahora que dice eso, vale la pena mencionar que esto nos recuerda también la intimidad de la relación que Dios tiene con cada uno de sus hijos, porque cometemos el error muchas veces de compararnos, no es que a este lo curó, o que a este le dio el trabajo inmediatamente, o a que a esta le dio el esposo de una, le habló. Y Dios con cada uno actúa de una manera diferente porque nos conoce perfectamente, porque conoce nuestras debilidades, pero también conoce nuestras fortalezas y conoce cuál es el camino que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Entonces esto nos lleva a comprender que ese Padre es mi Padre y, y me conoce perfectamente y sabe que es lo mejor para mí. Exactamente, sí, como que no somos todos iguales, ¿no? Ese es el punto. Dios sabe con peso, número y medida qué es lo que cada cosa necesita. Mm, Pensemos que nosotros no podemos conocer ni siquiera las hormigas, ¿no? ujú, Y hay creo que científicos que se la pasan estudiando una mosca toda la vida y aún así no llegan a conocer toda la esencia de la mosca, ¿no? Bueno, Dios nos conoce a nosotros, Dios conoce todo eso y mucho más y nos conoce a nosotros mucho más que nosotros mismos. Entonces, como que Dios es un buen padre que a cada uno le da lo que necesita. Yo me acuerdo el caso, siempre pongo el ejemplo de mi padre porque es el ejemplo que yo tengo, ¿no? De la familia. Pero mi padre era muy bueno, o sea, yo en eso veía también la mano de Dios, ¿no? Porque la verdad que hay que agradecerle a Dios por estas gracias. Eh, Resulta que mi padre con mis hermanos era mucho más duro que conmigo. Eh, yo soy el más pequeño, el hijo menor, ciertamente, pero bueno, un poco mis hermanos le decían a mi padre, tú con él tienes consideraciones que con nosotros no tienes. Y mi padre les decía siempre a mis hermanos, Tomás es distinto que ustedes, no confundan, yo estoy educándolos a todos con mucho amor, pero Tomás es distinto. ¿Qué era lo que pasaba? Que a mis hermanos mi padre les pegaba dos cachetadas y se quedaban tranquilos. En cambio conmigo era peor, si me pegaban dos cachetadas me resentía más y no obedecía. O sea, a mí me podían torturar que yo no iba a obedecer, ¿no? Me acuerdo que mi padre eso lo descubrió cuando una vez intentó hacerme comer una cosa. Yo no la comí por más que me haya pegado en el momento. Yo me resentí y le dije, haz lo que quieras, le dije. Me acuerdo que él no podía, se sentía impotente en ese momento, ¿no? Y es como que tuvo que estudiar mi punto débil. A mí no me dolían los golpes. A mí me dolía más bien que mi padre me dejara de hablar. Eso me dolía a mí, ¿no? Entonces, cuando él se dio cuenta de eso, empezó a tener otra táctica y fue así que realmente cuando yo después quería hablarle, él no me contestaba. Y eso era chao, era peor todavía, ¿no? Era peor. Me decía, te portaste mal, no vas a conversar conmigo ahora. A mí me encantaba hablar con mi papá, ¿no? Me acuerdo que siempre. Bueno, eso era peor todavía que un golpe. Entonces a mí no me pegaron tantos golpes. ¿Por qué razón? Porque era peor todavía, esa era la cuestión. Pero mis hermanos no lo entendían. Mis hermanos decían, a nosotros nos diste varios madrazos y en cambio a él no. Y mi padre decía, bueno, gracias a que no le di tantos madrazos, él creció bien, porque justamente si no hubiese crecido resentido y capaz que perdía la fe. claro. Ese es el... Entonces, un buen padre, esto es una analogía, ¿no? Un buen padre conoce a cada uno de sus hijos, ¿no? Hoy en día con mis hermanos lo entendemos digamos, y dijimos, bueno, qué gran padre que tuvimos porque supo realmente identificar cómo era cada uno de sus hijos. O sea, como que hoy todos lo aceptamos esto, ¿no? Claro. En el momento nadie entendía por qué a él una cosa y a este otro otra. Y porque los hijos son distintos. Bueno, así actúa Dios, ¿no? ¿Por qué a tal persona le da algo que a tal otra no se lo da? Porque los hijos no son iguales, los hijos son distintos. Y por ahí, si a esta persona le da lo mismo que le dio a esta otra, esta persona no se salva. Y si a esta persona no le da lo que le tendría que haber dado, por ahí no se salva. Entonces, justamente Dios es un buen jugador de ajedrez y es un buen padre también, ¿no? Dios Exactamente. hace todo con número, peso y medida. Y si a este le da y a este no, hay un motivo. Y si a este otro no le da y a este sí, también hay un motivo. Lo que uno tiene que saber es que Dios nos dio lo necesario para nuestra salvación. Y si tenemos 5 talentos, hay que hacer 10. Tenemos 2, hay que hacer 4. Tenemos 1, hay que hacer 2. Pero tenemos todo lo necesario para salvarnos. Simplemente hay que buscar ser fiel a Dios por sobre todas las cosas, ¿no?
Si te gustó el video, por favor ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat, o puedes unirte al canal como miembro. En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.